Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Mex Noticias, donde informamos al mundo desde México en este ya martes 29 de agosto del 2017. Gracias por acompañarnos en vivo de 1 a 2 de la tarde, la retransmisión de 9 a 10 de la noche, lo mejor de la semana de Radio Mex Noticias, fin de semana en el mismo horario. Tendremos toda la información acerca de lo que ocurre en los Estados Unidos. Ya el presidente Donald Trump se encuentra en Texas para supervisar los daños ocasionados por ese terrible huracán, la emergencia de Herb, que este fin de semana azotara prácticamente Houston y en Texas. Y bueno, estaremos ahí con todos los detalles. Ya hay 9 personas muertas. Ahí es una de las situaciones catastróficas más impactantes de los últimos 50 años. E inclusive el agua ha alcanzado hasta los 6 metros de altura. Solamente para magnificar ahí las cosas, no cesan las lluvias por Herb allá en Texas. Estaremos al pendiente de toda la información. El presidente, le decíamos, Donald Trump, ya se encuentra en Texas, donde está supervisando está recibiendo el reporte, la información de lo que se está haciendo. El presidente se dirigió a Corpus Christi, la zona más afectada por la tormenta tropical, donde las inundaciones empeoraron tras la caída de nuevas lluvias durante la noche de este martes. Ahí ya se hace un comparativo entre Katrina y esta depresión tropical Herb, que son los más desastrosos, los monstruos más desastrosos durante los Estados Unidos. Y bueno, les decíamos, lamentablemente hay 9 personas muertas hasta el momento, la información que se tiene. Ya el presidente de Estados Unidos se encuentra en esa zona y bueno, ya estará ahí recibiendo el reporte por parte del gobernador de Texas. Y también quiero decirle que fue criticada esta mañana la primera dama estadounidense Melanie debido al calzado que traía, pues, rumbo a una catástrofe, y iba inclusive en tacones. Bueno, ya platicaremos más adelante acerca de esta situación, de lo que ocurre en los Estados Unidos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabeza el acuerdo para el fortalecimiento económico en vivo en este momento en la residencia oficial de Los Pinos. Tendremos la información en vivo de lo que pasa. Senadores del PAN critican guerra de Ricardo Anaya contra el PRI. Y es que ya hoy contestó el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, asegura que el PRI no acepta ninguna guerra. Ochoa a Anaya le dice: para pelear se necesitan 2, dijo el líder priista en la reunión plenaria del grupo parlamentario en el Senado de la República, expresando su respaldo al procurador Raúl Cervantes para que sea el fiscal anticorrupción quien defina en todos los temas que se han dado a conocer de las propiedades, acerca de todo lo que se pudo hacer rico Ricardo Anaya, junto con sus parientes políticos, por así decirlo. Bueno, ya lo dijo el dirigente del PRI que no. Ricardo Monreal, pues que también está haciendo un gran esfuerzo por mantenerse en Morena después de que no los resultados, o más bien el dedazo de Andrés Manuel López Obrador, no lo beneficiara para ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El jefe delegacional en Cuauhtémoc afirmó que no quiere ser parte de ninguna situación que afecte al partido para ganar la presidencia en la elección del 2018. Hoy por la mañana en una entrevista dijo que no ha hablado para nada con López Obrador, ni para bien ni para mal. Así tal cual, dijo que no ha hablado para nada con él. Y bueno, las exigencias de transparencia en Morena no es para AMLO, ya que este hombre pidió un reporte de cómo fue la designación de Sheinbaum como es la coordinadora de los trabajos, pero a decir cierto es que la realidad los coloca como los próximos candidatos el fin de semana durante el registro que tuvieron los participantes o coordinadores de trabajos allá en Morena. Y también tendremos todo acerca de lo que contesta el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien pidió al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, que ordene una investigación sobre la presunta red de espionaje en la que lo involucra el senador Miguel Barbosa. Él dice: adelante, que la PGR me investigue lo que tenga que investigarme acerca de espionaje. Esto después de las declaraciones que hiciera el senador Barbosa acerca de una red de espionaje que encabeza Rafael Moreno Valle. Mucho en tema político que se ha dado durante estos días. Esto en vísperas del 2018 y lo que falta todavía aún. Mientras tanto, vamos con los avances de la información de los deportes con Guillermo Valencia. Adelante, Memo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y como siempre muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Y hoy en los deportes, Raúl López y César Montes son convocados a la selección mexicana ante bajas por lesión. Además, México logra su pase en básquetbol a los Juegos Panamericanos de 2019. Y se consiguen nuevas medallas en la Universiada Mundial 2017. Más adelante con información, Carlos. Más adelante la información de los deportes. Iniciamos en Radio Mex Noticias.
Regresamos a esta pausa musical en Radio Mex Noticias. Vamos a dar inicio con la información de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, esta tragedia tras esta tormenta tropical, depresión tropical, de las peores inundaciones que se han registrado en Texas, en Houston, Texas. Hablan de 50 a 12 años de catástrofes como el de Katrina, como este de Harvey. Y bueno, el presidente de Estados Unidos ya se encuentra en la Unión Americana, ya se encuentra en Texas, en Corpus Christi, que es donde se hizo ya la primera evaluación. Se habla ya de 9 personas muertas hasta el momento, y bueno, la verdad es que es impresionante el número de daños que ha ocasionado este fenómeno natural. El presidente de Estados Unidos viajó muy temprano desde la Casa Blanca en Washington hasta Texas, junto con la primera dama Melanie, y bueno, ya se encuentran inclusive recibiendo por los reportes acerca de las acciones que se han hecho hasta el momento al respecto de lo que ocurre. La conferencia de prensa, muy bien, el mensaje que se dio a medios se dio en Corpus Christi, donde se encuentra ahí por parte del área de protección civil, por todas las áreas correspondientes y que son las responsables de emitir alguna información al respecto. Quiero decirle que se habló ya de la evacuación de diversas ciudades allá en Texas, en condados que ya han pedido a la gente que salga de sus casas. Se registraba inclusive en algunos puntos, se hablaba hasta de 6 metros de altura de las inundaciones como tal. Y bueno, esto se acrecentó durante la madrugada de este martes, después de las inundaciones en Texas. Pues quiero decirle que también se hablaba, por otra parte, el peligro de la situación no solamente controlada en un tema de salud, sino en un tema de seguridad. Se espera que, bueno, le decíamos, el presidente de Estados Unidos, aparte que llegó hace unas horas a Texas, que está afectado por unas inundaciones sin precedente alguno causado por esa tormenta Harvey. Bueno, la unidad ante lo que calificó el presidente como una terrible tragedia. Quiero decirle que la ciudad de Corpus Christi es la ciudad más afectada sobre los esfuerzos para enfrentar la catastrófica inundación que asola el sureste de Texas, el segundo estado de mayor tamaño del país. La oficina forense del condado de Harris, que incluye a Houston, confirmó ya 6 muertos desde el domingo, potencialmente ligados a este huracán, elevando inclusive el balance previo de 3 fallecidos. Ahora ya le decíamos de 9 fallecidos. Donald Trump prometió que el gobierno estará a disposición de Texas en el largo y difícil camino de la recuperación de los estragos causados por este huracán que tocó tierra el viernes como huracán categoría 4. El peligro, aseguraron que estaba lejos. No fue así, no fue así. Muchas familias están aún varadas en la inundación o hacinadas en refugios de emergencia, mientras que esta tormenta tropical ya recupera fuerza en la costa del Golfo de México, que viró sobre sí mismo y se apresta a tocar nuevamente tierra en Luisiana el día de mañana. Donald Trump declaró el estado de emergencia en el vecino estado de Luisiana, que ya sufrió fuertes precipitaciones y donde se espera que este huracán azote con fuerza. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, aseguró que más de 8,000 personas están sumamente afectadas. Habían sido ya también llevadas a refugios en la ciudad, que con su periferia cuenta con más de 6 millones de habitantes. El comandante de la Guardia Costera, el vicealmirante Carl Schultz, aseguró a la agencia de noticias CNN que asignó 18 helicópteros a Houston y otros 12 en el aire en cualquier momento, además de lo que aporta ya la Guardia Nacional. Harvey tumbó edificaciones en la costa del Golfo y causó precipitaciones sin precedente dentro del estado. Los pantanos y praderas costeras de Texas se inundaron rápidamente, pero las extendidas ciudades donde el drenaje es más lento fueron las más golpeadas. El agua anegó rápidamente autopistas, rutas y calles, haciéndolas inhabitables e intransitables, en tanto dañó el tendido eléctrico y desbordó represas. El cuerpo de ingenieros del ejército comenzó a abrir la represa de Addix y de Berker bajo fuerte presión para evitar una catástrofe en la periferia de Houston. Leitia Rodríguez fue rescatada junto a su marido, hijos y nietos por la policía del condado de Williams, que lo evacuó en un bote de la anegada Ruta 90.
quiero decirle que la sucursal de Houston del Servicio Nacional de Meteorología aseguró el día de hoy que el mes de agosto tiene el récord de lluvias desde que hay registro, con acumulados de 932 milímetros. El promedio anual de precipitaciones de la ciudad es de 1.264 milímetros. Y bueno, ahí le decíamos una tragedia lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha ofrecido en todo momento el apoyo del gobierno de México para, en caso de ser necesario, alguna de las dependencias con ayuda lo hagan llegar. La verdad es que la situación en Houston, Texas es desesperante. La gente ha salido a través de lanchas, a través de cómo ha podido salir de su casa. Durante este mensaje que daba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta mañana con los responsables en temas de seguridad, bueno, hablaba de que esto va a ser una recomposición a largo plazo. La verdad es que la situación no es para menos. El nivel de magnitud de desastre no se podrá solucionar de una manera rápida. Y bueno, hay habitantes todavía ahí en Houston, Texas, atrapados por las inundaciones y donde todavía lamentablemente no han sido rescatados. La Guardia Nacional ya se encuentra operando, pero desde una toma aérea. Bueno, se podría hablar de la dimensión del daño de lo que está ocasionando. Por eso inclusive expertos hablaban que no había ocurrido una situación así desde hace 50 años en los Estados Unidos. Y bueno, el presidente, insisto, Donald Trump, ya se encuentra en este lugar para evaluar y bueno, para colocar la presencia de su gobierno ante esta situación complicada. Se espera que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haga un comentario al respecto durante este acuerdo para fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar en la Ciudad de México. En Los Pinos está en este momento llevándose a cabo el evento en vivo y bueno, se espera que durante su mensaje emita un comentario a todos los mexicanos que radican en los Estados Unidos y que seguramente habrá los consulados de México en la Unión Americana estarán para poder apoyar a los afectados. Hay mucho latino en Houston, que también esto da un panorama importante para el gobierno de México para asistir o para brindar la ayuda a los paisanos, a los connacionales que se encuentran en la Unión Americana. Estaremos ahí al pendiente en el espacio de noticias. Vamos mientras tanto a una pausa comercial. Regresamos con más a través de la señal de Radio Mex Noticias en este martes 29 de agosto. ...28 minutos después de la hora en Radio Mex Noticias en este martes 29 de agosto del 2017. Gracias por estar con nosotros en vivo de 1 a 2 de la tarde. Le recuerdo la retransmisión de 9 a 10 de la noche y la invitación para que nos sigan lo mejor de la semana de Radio Mex Noticias, que lo tenemos para usted en el mismo horario en fin de semana. Vamos a ir hasta la residencia oficial de Los Pinos, donde le decíamos que en este momento se encuentra el evento del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar. Está haciendo uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Está haciendo uso de la palabra en este momento, evento que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Y regresamos para seguir con la información de lo que ocurre en los Estados Unidos. Enfrentamos un contexto sumamente adverso. Desde finales del 16 se anticipaba un principio del 17 complicado. El presidente nos pidió a todos que nos pusiéramos a trabajar
para ver qué adecuaciones podíamos hacer con los márgenes que teníamos para construir un acuerdo que diéramos a conocer a principio de año y que reconociera el entorno difícil que íbamos a enfrentar y con imaginación nos permitiera darle contenido, construir al amparo de ella una agenda y después darle seguimiento. Ese acuerdo, esa construcción del acuerdo nos convocó a todos su gabinete, a los gobernadores, a los presidentes municipales, al Poder Legislativo. Platicamos con los autónomos, con el Banco de México, pedimos consejo de quienes habían enfrentado contextos igualmente complicados y al amparo de ello empezamos a esbozar lo que le dio pie a este acuerdo. Ubico, solamente para poner en perspectiva, lo complicado que fue el 2016 y lo ubico yéndome no muy lejos en la historia, revisando del año 2000 al 2016 cómo habían sido algunas variables para contrastarlas con la que enfrentamos en el 2016. En el 2003, la producción de petróleo fue de 3.4 millones de barriles diarios. En el 2016, 2.1, 1.6 veces menos. En el 2008, el precio del petróleo era de $133 por barril. En el 2016, el promedio fue de 36 y en febrero era de 18, un precio casi 8 veces más bajo. La producción manufacturera en Estados Unidos en el 2012 creció 6.4, en el 2016 creció 0.2%. El comercio internacional en el 2010 crecía 12.5%, en el 2016 creció 2.3%. El crecimiento económico global apenas en el 2007 era de 5.6% y en el 2016 3.2%. A todo ello había que agregarle el choque de confianza al que hicieron ya referencia tanto Juan Pablo como Carlos, que provocó incertidumbre sobre nuestra integración regional. Una integración que tiene su propia dinámica y que encuentra soporte, sí, en el Tratado de Libre Comercio, pero también en la Organización Mundial de Comercio y en las múltiples pertenencias que tiene nuestro país. Desde finales del 16, usted, señor presidente, nos pidió empezar a dialogar y a trabajar de forma coordinada para identificar medidas útiles en un momento difícil. El Gobierno de México se unió a los principales consejos empresariales, sindicales y productores del campo para, con base en el acuerdo del 9 de enero, enfrentar juntos los retos que se presentaban. El primer objetivo fue proteger la economía familiar y al mismo tiempo seguir fomentando inversiones y empleos. Desde el momento de su firma, el acuerdo se volvió parte fundamental de nuestras labores cotidianas. Hoy el acuerdo es agenda y es una agenda cada vez más amplia. Cada vez que nos juntamos, que nos reunimos a evaluar los avances, hemos encontrado nuevas vías para fortalecer nuestra economía. Y en esta ocasión no es excepción. Estamos incorporando al acuerdo un paquete de medidas que impulsarán la inversión y el empleo. Se trata de acciones que impulsarán el desarrollo del mercado de valores, un motor esencial del desarrollo que debemos fortalecer. En 2016, la capitalización del mercado accionario en México representó solo el 37% del PIB. La Bolsa Mexicana de Valores es la segunda bolsa más grande de América Latina, pero tenemos claramente espacio para crecer. Al cierre de 2016, habían 144 empresas listadas en México, 41% de las que listan en Brasil y 48% de las que se listan en Chile. Eso nos pone de relieve que tenemos un amplio potencial, que es mucho lo que podemos hacer para fortalecer el mercado de valores. Por ello, hoy presentamos un programa para impulsar el mercado de valores que consta en 4 pilares. El primero son cambios a la configuración y a la regulación del mercado de valores. Lo estamos modernizando para mejorar la calidad de sus productos y servicios. De hecho, el día de hoy, señor presidente, usted será testigo y entregará la autorización a una nueva bolsa de valores, la Bolsa Institucional de Valores. Pongo en perspectiva lo que eso implica. La Bolsa Mexicana de Valores encuentra sus orígenes en 1880, se formaliza en 1933. Esto quiere decir que solamente una vez cada 84
4 años, 85 años, vemos una nueva bolsa de valores. Eso quiere decir que de lo que vamos a ser testigos hoy es más extraño que el cometa Halley. Ese pasa cada 74, 79 años y la bolsa pues más o menos cada 80. Entonces va a ser un evento especialmente importante porque va a cambiar la organización industrial de un sector. Vamos a sumar a una bolsa con gran tradición, experiencia y fortaleza, una bolsa nueva que habrá de participar en diálogo y en competencia, aumentando las alternativas que se tienen en materia del mercado de valores. Una bolsa seguirá construyendo una historia que es más que centenaria y la otra empezará a construir una historia que esperamos sea centenaria igualmente. Vamos a habilitar un nuevo instrumento para detonar inversión en infraestructura local y extranjera, las empresas de adquisición con propósito especial. Y vamos a ampliar la base de inversionistas del mercado de deuda corporativa a través de la oferta simultánea de títulos en el mercado local e internacional. El segundo pilar tiene que ver con el papel que la banca de desarrollo puede jugar para impulsar el mercado de valores. Y lo podemos hacer de 2 o 3 maneras. Una primera, Bancomex va a implementar un ambicioso programa para llevar de la mano a quienes hoy está acreditando y son exitosos y apoyarlos para reestructurar sus pasivos y acceder y cumplir con los requisitos que pide la bolsa. NAFIN va a identificar empresas que quieran invertir con la creación de un fondo para financiar proyectos de emprendimiento social. Un fondo de prosperidad social que emana directamente del diálogo que se tuvo en este acuerdo. Va a vincular a Fundemex en este acuerdo. Y va a identificar empresas a Fundemex con AFIN y va a identificar empresas que eventualmente podrán ser historias de éxito que se acaben listando en bolsa. NAFIN igualmente impulsará el listado de empresas apoyadas por el Fondo de Fondos para promover la inversión en emisoras de baja bursatilidad y promoverá la liquidez en los mercados de deuda corporativa y de capitales. Un tercer pilar implica el trabajo que estamos haciendo en materia de regulación de afores y aseguradoras. El ahorro que tienen las inversiones, el ahorro que tienen las afores es un ahorro de largo plazo y queremos que la regulación los motive a ver ese largo plazo, que los motive a desarrollar, a llevar a buen fin proyectos de largo aliento que están mejor capacitados que nadie, unos y otros, afores de aseguradoras, para llevar a cabo de la mejor manera posible. Estamos construyendo portafolios de referencia para cambiar los incentivos de las afores y orientarlos a ver con mayor claridad a largo plazo. Un cuarto pilar implicará impulsar la Estrategia Nacional de Educación Financiera. El mercado de valores implica complejidad, implica retos, implica el manejo de un lenguaje distinto. Como decía Carlos Aceves del Olmo, luego la mitad de lo que decimos nadie nos entiende. Y por eso vamos a empezar con esta Estrategia Nacional de Educación para que el lenguaje y la capacitación ayuden a que se voltee a ver a estos instrumentos de desarrollo. Estas medidas todas abonan a los 4 ejes del acuerdo. Abonan a proteger la economía familiar porque acercan recursos a las empresas, a quienes producen bienes y generan empleos. Abona la inversión porque asegura que todo buen proyecto cuente con el financiamiento necesario para ser desarrollado. Abona también a la estabilidad de la economía al fortalecer el sistema financiero y permitir que los recursos sean mejor distribuidos entre los diferentes sectores de la economía y las distintas regiones. Y abona al Estado de Derecho, porque el sistema descansa sobre regulaciones claras que obliga a las empresas que cotizan a una formalidad plena que genera la confianza de los mercados. Señor Presidente, amigas y amigos, seguimos teniendo por delante amenazas y complejidades, pero México es mucho más que esta coyuntura. Y es un hecho que hoy nuestra economía muestra resistencia y crece. México tiene muchas fortalezas económicas, pero también tiene la fortaleza de sabernos unidos. La economía muestra una estructura y un rostro distinto, muestra una perspectiva estable y los analistas han venido ajustando sus expectativas de crecimiento para México a la alza. Hay confianza en México y eso se nota. Ya salió hasta el sol, pues, a la mitad de para que no diga que no estuvo bien coreografiado el evento. Y que esto sea así es fruto de un esfuerzo conjunto y ciertamente de un liderazgo claro, con una visión de responsabilidad
que puede hacer frente a los desafíos que tengamos por delante. Se lo reconocemos, señor presidente, y se lo agradecemos. Muchas gracias. Es el mensaje del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Cudibreña, en vivo en este momento desde la residencia oficial, en Palacio Nacional está llevándose a cabo este evento de fortalecimiento económico. Hablaba de la expectativa. Recordemos que en el 2016, a finales del año, se proyectaba una situación complicada económicamente hablando, y se unieron en este caso la iniciativa privada para poder hacer convenios que permitieran de esta manera poder ayudar a la economía de las familias de México. Y bueno, ahí hace alusión el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Cudibreña, respecto a lo que hemos ya abordado. El tema, le decíamos, no es menor, lo que tiene que hacerse hoy en materia de política económica para poder sacar adelante al país. Vamos con la información de los deportes con Guillermo Valencia, porque en breve estará el presidente de la República haciendo uso de la palabra. Vamos con los deportes. Adelante, Memo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes nuevamente. Y en los deportes, luego de que se dieran a conocer las bajas por lesión de Elías Hernández y Eric Gutiérrez, el director técnico nacional Juan Carlos Osorio convocó a Raúl López y César Montes. Ambos jugadores podrán ver acción cuando la selección mexicana enfrente los juegos ante Panamá y Costa Rica por eliminatoria mundialista, mismos que se disputarán el próximo 1 y 5 de septiembre. Cabe señalar que el tricolor podría amarrar su boleto de Rusia 2018 en caso de obtener los 3 puntos ante Panamá el próximo viernes en la cancha del Estadio Azteca. Y de esta forma la convocatoria para los siguientes partidos quedaría así. En la portería estaría Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Rodolfo Cota. En la defensa, Diego Reyes, Néstor Araujo, Hugo Ayala, Jair Pereira, Héctor Moreno, Edson Álvarez, César Montes, Raúl López y Jesús Gallardo. En la media cancha, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, Orbelín Pineda, Andrés Guardado y Giovanni Dos Santos. Y para completar la delantera, Javier El Chicharito Hernández, Javier Aquino, Raúl Jiménez, Carlos Vela, Irving Lozano, Jesús Corona y Jürgen Damm. En otras noticias, el básquetbol de México tendrá presencia en los Juegos Panamericanos 2019, que tendrán lugar en Lima, Perú. Los jugadores mexicanos pasaron invictos la primera fase tras imponerse a los seleccionados de Puerto Rico, Brasil y Colombia en la America Cup 2017. La selección mexicana de básquetbol, comandada por Lorenzo Mata y Francisco Cruz, confirmó su asistencia a los Panamericanos con pase a las semifinales en mano como comandantes de uno de los 4 sectores conformados para este torneo. La selección nacional demostró ser un equipo unido y preparado para enfrentarse a retos, destacó el gobierno federal en un comunicado. Y en otras noticias, Tonatiuh López puso en lo más alto el nombre de México tras colgarse la medalla dorada en la prueba de los 800 metros planos en la Universidad Mundial 2017 disputada en Taipei. El atleta mexicano marcó en el cronómetro 1 minuto 46 segundos, dejando atrás al competidor argelino Mohamed Belbachir, mientras que el francés Aymeric Lucin se hizo acreedor de la medalla de bronce luego de ingresar en el tercer sitio. Tonatiuh López de Hermosillo, y quien representa a la Universidad de Sonora, fue de los mejores en las pruebas eliminatorias previas a la final, lo cual quedó reflejado tras colgarse el preciado oro. Y las atletas mexicanas que participaron en la prueba de relevos en los 4x400 obtuvieron la presea de plata, otorgándole así la medalla número 21 a nuestro país. Y bueno, Carlos, hasta aquí la información de los deportes. Tus redes sociales, Memo, para que estemos en contacto ahí. Claro, es Facebook Memo Valencia y Twitter e Instagram Memo RWY. Bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. La información de los deportes con Guillermo Valencia. Vamos a regresar a Los Pinos, al Palacio Nacional, donde hará uso de la palabra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respecto a este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Le decíamos la política económica, las acciones que deben de tomarse al respecto para que de esta manera se pueda lograr con ello tener los resultados. En este momento va a entregar una serie de reconocimientos el presidente. Mientras tanto, quiero decirle que para continuar con la información de las inundaciones en Estados Unidos, trabajadores del sureste de Texas están en alerta por posible escape de 350 cocodrilos del santuario de Gator Country. Si el nivel de agua continúa subiendo, trabajadores del lugar mantienen constante revisión en los terrenos acuáticos de la reserva de poco más de 6 hectáreas para verificar que el nivel de agua no supere la altura de las vallas que encierran a los reptiles. Hasta la noche
de ayer. Ninguno afortunadamente se había escapado, de acuerdo a medios locales. Sauraje ha compartido en Facebook videos que muestran la propiedad inundada y que ha declarado que ya no pueden hacer más. Los cocodrilos más grandes, el Big L y Big Tex, de casi 4 metros de largo, están encerrados en trailers, de acuerdo con un reporte que dio la cadena de noticias Fox News. Y bueno, donde Texas vive una de las peores inundaciones, decíamos, tras el paso de este huracán. Tan solo en Houston hay más de 30,000 personas que están refugiadas, 7 fallecidas, 2 más, son 9 ya. Y bueno, el día de ayer por la mañana el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia a Luisiana, y ya el presidente de Estados Unidos se encuentra en este momento en Corpus Christi. Vamos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en vivo en Palacio Nacional. Del Estado de Querétaro, a los titulares de distintos órganos autónomos del Estado mexicano, saludar a dirigentes obreros, a dirigentes empresariales que están aquí haciendo cabeza de ellos, Juan Pablo Castañón como titular del Consejo Coordinador Empresarial, y saludar a todo este auditorio en el que, repito, están aquí presentes representantes de distintos sectores de nuestra sociedad, a quienes saludo con respeto, a las y los legisladores que también nos acompañan, a muy distinguidos periodistas que están aquí presentes y a los servidores públicos que hoy aquí también nos acompañan, significadamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque estamos también en donde se encuentra esta oficina. A todas y a todos los saludo con respeto, con afecto y sobre todo en esta convocatoria. El que estamos aquí hoy reunidos sin duda no es fortuito. Como ha ocurrido en distintos momentos de la vida de nuestro país, y aquí quienes me han antecedido en el uso de la palabra así lo ha compartido, este recinto vuelve a ser un punto de unión y encuentro de los mexicanos. En la historia de nuestro país, repetidamente se han presentado retos que nos han puesto a todos a prueba. De todos ellos hemos aprendido una importante lección. Solo en unidad podemos superar los obstáculos que se nos presentan y solo en unidad podemos salir adelante. Todos aquí coincidimos en que el último año ha sido particularmente complejo, no solo para México, sino para el mundo entero. Hemos sido testigos de los cuestionamientos en distintas sociedades a los beneficios de la globalización y al valor de las instituciones. El establecimiento de relaciones constructivas con el nuevo gobierno de los Estados Unidos también ha sido un tema relevante en la agenda mundial. Todo esto ocurrió, además, en un contexto económico que hizo necesario ajustar los precios de la gasolina en nuestro país de manera congruente con la política fiscal responsable que el gobierno de la República ha mantenido. México enfrentó estos vientos adversos, y quiero subrayarlo, en unidad. Unidad que se manifestó con acciones simbólicas, como la de haber colocado la bandera nacional en los perfiles de nuestras redes sociales, pero también con acciones de gran alcance, como el acuerdo que hoy nos convoca. Este acuerdo entre los sectores productivos del país y el gobierno de la República nos proporcionó una hoja de ruta con medidas puntuales y objetivos comunes. Sabíamos que nuestra prioridad tenía que ser la protección de la economía de las familias. Gracias al trabajo y al esfuerzo de todas las partes, en corto tiempo, el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar ha tenido, sin duda, importantes logros. Antes de enumerar algunos de ellos, quiero subrayar la trascendencia para el país de las decisiones adoptadas en el marco de este acuerdo. No solamente porque permitieron que México esté superando con éxito la difícil coyuntura que enfrentamos, sino sobre todo porque gracias al acuerdo hoy la economía de las familias se ha fortalecido. Por ejemplo, el acuerdo dio un renovado impulso para que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE pudieran ofrecer el primer año de preescolar a los hijos de sus derechohabientes en todas las entidades del país. Sé que está muy cerca de lograrlo y confío que antes de finalizar este año puedan reportar que la cobertura ha alcanzado 100%.
Es el caso también de los 13,000 millones de pesos que han podido recuperar del sistema de ahorro para el retiro los adultos mayores. Son recursos que les pertenecían y que por años estuvieron fuera de su alcance. Las más de las veces lo estuvieron porque simplemente la gente no sabía que tenían ese recurso ahí ahorrado y guardado. Y auténticamente hemos hecho un esfuerzo por lograr la localización de este gran universo de miles de personas que tienen ahí ahorros guardados y que tienen derecho a recuperarlos. Los beneficios del acuerdo para fortalecer la economía nacional son igualmente notables. Ejemplo de ello es el renovado impulso a la infraestructura bajo el esquema de asociación público-privada, que a la fecha ya tiene 12 importantes proyectos comprometidos por un total de 22,000 millones de pesos. Se trata de proyectos generadores de empleo en el corto plazo y que también proveerán beneficios de largo plazo como carreteras y hospitales, que son centralmente los proyectos a los que se han dedicado estos recursos. Otro ejemplo es la repatriación de 220,000 millones de pesos que han regresado a México aprovechando las facilidades fiscales del acuerdo. Son recursos que serán destinados a inversiones productivas y a la generación de más empleos. A 7 meses del lanzamiento del acuerdo, la evolución de nuestra economía ha sido muy distinta a la que algunos pronosticaron en ese momento. Al estar viendo el video que ilustra la firma del acuerdo precisamente a principios de este año, los rostros de prácticamente todos los ahí presentes, salvo algunos, creo que hablaba del momento difícil y, por qué no decir, un tanto angustiante que estábamos viviendo a inicios de año, porque lo que estaba en juego era el futuro de la economía del país y, en consecuencia, la economía de las familias mexicanas. Ante un escenario adverso, la economía de México y en particular la de las familias ha tenido, y hay que decirlo, un desempeño positivo. Y permítame citar algunos datos para respaldar lo anterior. Primero, en el segundo trimestre de este año, el PIB creció 3% a tasa anual. Este es el mayor crecimiento para un periodo similar en los últimos 5 años. Segundo, destaca el dinamismo del sector exportador. De enero a julio de este año, el valor de las exportaciones creció 10% a tasa anual, el mayor de los últimos 6 años. Tercer dato, el consumo interno se ha consolidado como motor de nuestra economía. Por ejemplo, en lo que va del año, se han vendido más de 865,000 vehículos, la mayor venta en un periodo enero-julio, desde que inició el registro hace 30 años. Cuarto, de enero a julio de 2017, el empleo registró su mayor crecimiento para un periodo similar en 16 años. Estamos cerca de alcanzar los 3 millones de empleos formales que se habrán generado en esta administración. Esta será la primera vez en la historia de México que se alcance esta cifra en una sola administración. Y quinto indicador, en el último año la inversión sigue siendo muy relevante y en algunos sectores sin precedentes. Por ejemplo, en estos meses se comprometieron inversiones por 10,000 millones de dólares en exploración y producción de hidrocarburos, por 4,000 millones de dólares en la segunda subasta de contratos de largo plazo de provisión de energía eléctrica y por 7,000 millones de dólares en la construcción de la red compartida, el proyecto de telecomunicaciones más grande en la historia de nuestro país, que permitirá llevar Internet y dar una amplia cobertura al 96% de la población de México. Se trata de inversiones que reflejan el atractivo de México y el porqué, en lo que va de esta administración, la inversión extranjera directa acumulada ya resulta ser histórica, 156,000 millones de dólares. También en este periodo se logró la creación
de la Bolsa Institucional de Valores, cuya concesión acabamos de entregar. De estos eventos que, como citara el secretario o expresara el secretario de Hacienda, ocurre casi cada 80 años. Yo espero que se dé no tan frecuentemente, pero sí, sin que pasen otros 80 años, pero estoy seguro que esta nueva Bolsa de Valores será un importante instrumento para propiciar ahorro y para impulsar particularmente también inversiones productivas en nuestro país y generar más empleos. Con ella se impulsará la competencia en el mercado bursátil, se ampliarán las opciones de financiamiento de las empresas y se permitirá que mayor número de personas puedan tener acceso a diferentes formas de ahorro y de inversión. Y se trata de una noticia importante y esperada. Expreso aquí mi reconocimiento a los inversionistas que han hecho posible este proyecto y les expreso mi agradecimiento por su confianza y compromiso con nuestro país. La nueva Bolsa de Valores llevaba décadas discutiéndose y no había logrado concretarse. La Bolsa Institucional de Valores es uno más de los proyectos que se han vuelto realidad en este sexenio, rompiendo resistencias de años. Ya hay otros proyectos, pero los habré de referir en mi quinto informe de gobierno, que ya está muy próximo, para no hacer más larga la enunciación de los varios proyectos que sí se están concretando en el esfuerzo que llevamos en lo que va de esta administración. Y hay que decir algo importante. Todos estos avances nos entusiasman, pero no nos distraen de nuestras responsabilidades. Y hay que decir algo más y tenerlo presente. Los desafíos y retos persisten y no es momento de bajar la guardia. Más bien es momento de estar unidos, de tener una visión compartida del rumbo que nos hemos trazado, a dónde queremos llegar y hacer converger los esfuerzos de todas y todos, de los distintos ámbitos de la sociedad mexicana, precisamente para no distraernos en el rumbo que estoy seguro, como lo dijera Carlos Aceves, sea esperanzador para nuestro país. Señoras y señores, los mexicanos sabemos que solamente trabajando con responsabilidad, con oportunidad y sobre todo en unidad, podemos vencer las adversidades. Ese es el camino que emprendimos en 2012. Hemos constatado que es el camino correcto. El desafiante entorno internacional nos ha puesto a prueba. Hoy queda claro que somos un país mejor preparado, más fuerte y sobre todo más unido. Lo he dicho antes, la solución a los retos del exterior deben surgir del interior. En nosotros, en la unidad nacional, está la posibilidad de alcanzar mayores éxitos. El futuro de los mexicanos, el futuro de México, lo determinamos todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Es el mensaje del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en vivo desde Palacio Nacional en este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. En vivo a través de Radio Mex Noticias escuchamos el mensaje del presidente de la República. Antes de irnos tenemos mucha información, pero ayer en los dimes y diretes de Ricardo Anaya con el PRI, bueno, el PRI respondió hoy, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, el PRI no acepta guerra alguna con ninguna otra fuerza política. Estamos a favor de la construcción de acuerdos, dijo el líder nacional del partido. El dirigente nacional respaldó al procurador Raúl Cervantes para ser fiscal general de la República y aseguró que seguirán explorando todas las vías para encontrar la mejor solución a favor de los altos intereses. De acuerdo con Ochoa Reza, el líder panista declaró en su 3 de 3 que no tenía ingreso alguno por actividad industrial o empresarial, mientras que en los últimos días reconoció que tiene múltiples ingresos. Enrique Ochoa respaldó el trabajo del procurador Raúl Cervantes al frente de la PGR y que de no modificarse el artículo transitorio de la reforma constitucional tendría pase automático a la nueva dependencia. La reunión reconoció el trabajo del coordinador Emilio Gamboa Patrón por su trabajo de más de 3 meses previo a la realización de la 22ª Asamblea Nacional del PRI y de la
secretaria general Claudia Ruiz. En conferencia posterior, el dirigente del tricolor presentó la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya, destacando las inconsistencias en el patrimonio del panista, para insistir en que si bien el PRI no acepta su declaración de guerra, sí seguirá cuestionando el origen de su propia riqueza. Cada vez que nos acusa y nos ataca es la expresión de un niño llorón, así lo dijo el dirigente del PRI. Y otro que anda, pues si no lloriqueando, anda ahí viendo qué lo que va a hacer, es el caso del propio Ricardo Monreal, el jefe delegacional en Cuauhtémoc. Bueno, pues ahí él dice que no se va de Morena, que hará un gran esfuerzo por quedarse en Morena, porque no se quiere ir de ese partido y que no quiere ocasionar un problema al interior de su partido. Ya confirmó hoy en la mañana en diversas entrevistas radiofónicas. Dijo, así tal cual dijo que no había problema alguno, que está dispuesto a dialogar con López Obrador para que de esta manera, bueno, sea el propio dirigente de Morena quien le pida a él qué hacer al respecto. Ya pidió todo la metódica de selección al candidato o al coordinador de los trabajos en la Ciudad de México. Él no está conforme con el resultado de Claudia Sheinbaum, que está coordinando los trabajos de la Ciudad de México y quien es la posible candidata a la jefatura de gobierno por Morena en la Ciudad de México. Bueno, y Ricardo Monreal dice que esperará, que se reunirá con consejeros electorales el día de mañana y tomará un posicionamiento al respecto de si se va o no se va de Morena. La pregunta es, ¿este hombre solamente salta de un lugar a otro por propios intereses? Nos vamos, muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continúe con más de la programación de Radio Mex. Hasta mañana. Radio Mex, la radio de hoy.